Buenas noches. Mi invitado esta vez, pues ni más ni menos es Fernando Landeros. Querido Carlos. El único santo laico vivo que conozco. No le crean, por favor. Presidente de la Fundación Teletón, pero también impulsor y supongo presidente de la fundación que en español diríamos Libertad, pero se llama Fundación Freedom. Freedom, sí. Y esta Fundación Freedom estuvieron en el Teatro Insurgentes este jueves 5 de octubre para pues el espectáculo Mamma Mía, que entiendo tiene mucho que ver o todo con ABBA, ¿no? Claro. Legendario grupo nórdico, ¿no? Sí, sí, sí. El asunto es que Fernando Landeros organizó este espectáculo que resultó muy exitoso, con boletos 2 por 1, entiendo. Así fue. Y les fue maravillosamente, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo increíble. ¿Es la primera vez que organizas un espectáculo en beneficio de la Fundación Freedom? Sí, de esta fundación, sí, sin duda. Bueno, pero el público debe saber, que nos hacen favor de vernos, que Freedom se dedica a un tema que me estruja, que tiene que ver con la explotación sexual infantil. Y eso que le dicen también prostitución infantil, pero normalmente pues no es voluntario que los niños se dediquen a eso. No, el término prostitución infantil no es preciso. Aquí es, en todo caso, la explotación sexual de niños y niñas. Así es. Y esta nueva obra, pues yo diría tan positiva, tan benéfica, pues llevas como un año en esto. Aproximadamente, sí, mi querido Fernando Carlos. es muy discreto, no la cacarea mucho, mucha de la obra que hace, pero pues eso va aparejado con lo que has venido haciendo desde hace tantos años en la Fundación Teletón, de donde han sido tratados pues casi 800,000 niñas y niños, ¿no? En los distintos CRITs. Sí, estamos muy contentos, Carlos. Ya pronto estaremos llegando al 1,000,000 de niños atendidos. En estos 26 años donde el país ha construido y ha impulsado esta obra de amor y de resultados, del sí se puede real. Ya hablaremos de la Fundación Teletón y de los CRITs. Están por ser inaugurados 2, uno en Sinaloa. ¿En qué ciudad? En Mazatlán. En Mazatlán. Y otro en el lugar más deprimido económica, social, educativa, sanitariamente del país, que es en la montaña alta de Guerrero. Sí. ¿En dónde? Están en Tlapa de Comonfort. En Metlatónoc, ¿no? Bueno, Metlatónoc y Cochuapa son los 2 municipios más pobres de América Latina. Y este centro busca atender, en primer lugar, a la población de Tlapa, pero también de los 18, 19 municipios de la montaña donde están estos 2. Bueno. Son distancias cortas, pero te tardas años en llegar. Pero, por lo pronto, yo quiero que a la audiencia, a mí, Fernando, nos digas qué ha encontrado tu fundación y con cuánta gente trabajas en este horrendo crimen de la explotación sexual infantil. Sí, Carlos, gracias. Gracias por la oportunidad de platicar de esto que es un infierno de proporciones muy grandes que se conoce muy poco todavía en el país. Te voy a decir cómo entré yo a este tema. La estadística dice que un niño con discapacidad tiene 3 veces más riesgo de ser abusado sexualmente. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene la forma de defenderse, de hablar, de que le crean, de etcétera, ¿no? Y entre eso
una película que vi que me impactó mucho, se llama Sonidos de Libertad. Dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Fíjate los datos, Carlos. 22,000 niños mexicanos son secuestrados año tras año para, una vez que han sido privados de su libertad, sean violentados física y sexualmente, vendidos 5 o 10 veces al día. No estoy hablando de lo que hablábamos hace un momento, de lo que le llaman la prostitución, que puede ser un tema, es harina de otro costal, tiene otra connotación. Aquí son esclavos porque están haciendo una actividad que no quieren realizar, explotados económicamente, comercialmente, para generar un lucro, que imagínate el tamaño del lucro, Carlos. Se calculan en los datos más sólidos que el negocio de la trata en el mundo alcanza los 150 billones de dólares. Si hubiese una cabeza... 150 millones de dólares. Exactamente. Si hubiese una cabeza, este es un monstruo de 1000 cabezas, pero si hubiera una cabeza de la trata, sería el cuarto hombre más rico del mundo. Es de ese tamaño. Y el tema es que detrás de cada dólar, o de cada yen, o de cada peso, o de la moneda que tú quieras, hay un niño que normalmente ha sido privado de su libertad para ser explotado. Entonces, este tema en México es un tema poco conocido, porque tienes dos lados muy, muy desagradables. Primero, las grandes mafias, incluso los cárteles de las drogas, han encontrado que es más rentable vender a un niño y prostituirlo 10 veces en un día que vender una bolsa de cocaína. Por eso hoy hay gente que habla que la trata y es un negocio más grande que el negocio de las drogas. Es de ese tamaño. Tienes esa parte que es terrible, en donde se aprovechan de la pobreza, de la ignorancia, de los usos y costumbres, de la corrupción. Evidentemente es una maquinaria con mucho dinero que la aceita, y entonces tienen capacidad para corromper a todo mundo. Y hay otro lado, que es el abuso sexual, que tiene otra génesis, pero una consecuencia igual. El abuso sexual, aquí no hay dinero de por medio, aquí no hay negocio, no hay comercio en general, pero se da en el 70% de los casos en el círculo cercano a la familia. Es decir, un padrastro, un abuelo, un papá, una mamá, un profesor de educación, bueno, un cura, cuantos hemos oído, ¿no? Y ahí se da un abuso, si tú quieres, aquí sí hay un tema como de una corrupción moral de la sociedad, pero además genera la pornografía infantil, que en México, este dato me cuesta trabajo creerlo, pero si es de la mitad es suficientemente grave. Se dice que el 60% de la pornografía infantil del mundo se produce en México. Niños, yo he conocido unos casos en este año que no lo puedo ni creer. Tengo uno muy cercano, una niña con síndrome de Down, que cuando la mamá salía de su casa, la persona que se encargaba de cuidarla, la desnudaba, le tomaba fotografías y las vendía, ¿no? Es decir, otra vez, negocio detrás de todo esto. ¿Y qué hay detrás de un negocio, Carlos? ¿Cómo llamarles estos tipos que rebasan los límites de la maldad, que son capaces de violar y de consumir a una niña 6 veces sexualmente y pagar por ella? ¿O a un niño? A un niño. Es una patología criminal. El otro día decía una entrevista, me decía un amigo, esto es una cachetada a Dios, esto es... Mira, hay una parte en el Evangelio que sí vale la pena decirla aquí. Jesús pocas veces se enojó en su vida, pero hubo una que... Con la higuera. ¿Eh? Con la higuera. Con la higuera. Pero digamos, la sentencia más grave de Jesús en todo el Evangelio es cuando dice: aquel que escandalizare a uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Esto es eso, escándalo. Son niños que les rompen
no el cuerpo, el alma, la vida. Es un espejo que se cae al piso, que se rompe en pedacitos y que luego, ¿cómo lo puedes pegar? ¿Cómo rehabilitas un niño? Fernando, si te has dado cuenta, pues me has dejado enmudecido. Y yo te pregunto, tomando en cuenta lo que se decía mucho, por ejemplo, el turismo sexual en la península de Indochina, Tailandia, sobre todo, ¿qué lugar ocupa México? Hoy México es el primer proveedor del primer consumidor mundial, que es Estados Unidos. Los lugares turísticos, que les llaman paraísos de turismo sexual, yo creo que son infiernos. Y evidentemente, pues la frontera con Estados Unidos y con toda América Latina, pues nos han hecho, pues sí, que esas películas que veíamos, ¿te acuerdas de la pornografía infantil de Tailandia, de Camboya, de Vietnam? Pues hoy palidezcan en comparación a lo que México, en lo que México se ha convertido, ¿no? Es escalofriante. Es escalofriante, Carlos. Y dime una cosa, con la recaudación de fondos como del espectáculo Mamma Mía del jueves reciente, pues me imagino que no alcanza para enfrentar y resolver esos problemas. ¿Cómo cuánta gente trabaja en Freedom? Uy, es una fundación muy chiquita. Más o menos, porque nos queda menos de un minuto. 5 personas apenas. Somos una fundación muy pequeña que están haciendo. ¿Y cómo se hacen de datos de que 22,000 menores son explotados? Pues hay 4 áreas. Hay un área de investigación. Tengo una persona que lleva muchos años trabajó muchos años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un experto, el doctor Emilio Maus-Ratz. Yo creo que es la gente que más sabe de este tema. Pero mira, somos pocos, pero te doy el dato más bonito, Carlos. Llevamos 78 niñas, casi todas niñas, rescatadas del sureste del país, que estaban siendo violadas 5 o 10 veces al día. Pues después de esta, pues, horripilante conversación, lo siento. Sí. El tiempo de esta emisión se agotó, Fernando, pero quiero que permanezcas aquí para ver qué más abundas en esto y que le entremos a la Fundación Teletón. ¿Aguantas aquí? Feliz de la vida. Gracias. Muchas gracias a Fernando Landeros, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.